hermanos, vamos a continuar con la serie del libro de Génesis. Puede abrir su Biblia en Génesis capítulo 35. El título de este mensaje es El Pacto Renovado. El Pacto Renovado, Génesis 35. Vamos a hacer un resumen brevemente sobre Génesis 34, fue el mensaje anterior antes de la conferencia. El capítulo 34 de Génesis nos narra una historia trágica, hermanos. Podemos recordar que los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hacen una masacre en Siquem. ¿Cuál es la razón de esa masacre? La hermana de ellos fue deshonrada por Siquem, hijo de Hamor. Jacob estaba serio, no estaba tomando el rol de líder, de padre, de protector, sino que fue muy apático a lo que estaba pasando. Y dice la palabra de Dios que Dina fue y visitó a las hijas de la ciudad, es decir, fue a un lugar donde fue vista por Siquem, el hijo de Hamor, y la tomó y la deshonró. Posteriormente él se enamoró de ella y le dijo a su padre Hamor que la fuera y le pidiera como prometida. Los hermanos de Dina, Simeón y Leví, se dieron cuenta porque su padre Jacob no le comentó nada de lo que había sucedido. Él se había quedado callado al respecto. No había hecho ninguna cosa protesta, no había dicho nada. Bueno, sin embargo, los hermanos de Dina planearon, porque Hamor fue y pidió a Dina después de que su hijo la había deshonrado. Los hermanos Simeón y Leví tramaron, y dice la palabra de Dios que a punta de espada fueron y mataron a Siquem, a su padre Hamor y a todo hombre de la ciudad, y saquearon y se llevaron, hicieron una mortandad solamente para cubrir la honra de su hermana Dina. Y ahí eso trata el capítulo 34 de Génesis. Y en Génesis 35 tenemos una historia totalmente diferente a la trágica historia de Génesis 34. Vamos a ver 6 puntos rápidos que podemos rescatar en Génesis 35. Como punto número 1 podemos ver la purificación y la consagración. Antes de continuar, hermanos, vamos a orar para pedirle al Señor dirección y palabra. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por todas las bendiciones que nos has dado, Señor. Te pedimos que este mensaje, esta porción de la palabra, toque el corazón de nosotros. Cada uno de los presentes podamos ver nuestra situación, nuestra relación personal con nuestro Señor. ¿Hemos sido diligentes o hemos sido omisos al mandato y al llamamiento de Dios, como lo había sido Jacob hasta la muerte de su hija Dina? Señor, que esta porción de la palabra nos enseñe cómo recobrar esa relación que un día tuvimos contigo, cómo poder continuar en ese camino que hemos escogido de seguir tus pasos a través de Cristo Jesús. Te damos gracias por todo y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Como les dije, hermanos, punto número 1 es purificación y consagración. Vamos a dar lectura a Génesis 35, versículo 1 al 4. La palabra de Dios dice así: dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate ahí, y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban:
quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantemos y subamos a Betel y haré ahí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Aquí podemos ver, hermanos, que Dios habla nuevamente a Jacob. Dios le dice a Jacob: levántate. Cuando hace este mandato directamente a Jacob, le dice: levántate, nos está hablando y nos está diciendo de que Jacob estaba sometido, estaba caído en algo. No necesariamente literalmente Jacob estaba sentado o acostado cuando el Señor le dice: levántate. Vemos nosotros en los capítulos anteriores que Jacob venía de una familia disfuncional, donde había habido engaños, preferencias, hacían los mandatos de Dios, los hacían a la mitad, no los completaban. Entonces Jacob estaba metido en una familia disfuncional y el Señor le dice: levántate, porque Jacob había sido omiso. En el versículo 34, él no participó en la deshonra de su hija Dina. Por eso el Señor le dice: levántate. Y es un mandato, Señor, para nosotros. ¿Cómo está nuestra vida? Es el momento que el Señor nos puede decir: levántate, porque no estamos haciendo las cosas que yo te mandé que hicieras. Juan 8:34 dice: Jesús afirma que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Jacob estaba haciendo pecado, estaba esclavizado en el pecado. Por eso el Señor le tuvo que decir: Jacob, levántate. Nuevamente se dirige el Señor a él, le dice: levántate, y le sigue diciendo: sube a Betel y quédate ahí. Es decir, ve a Betel, el lugar donde tuvimos el primer encuentro, el lugar donde Dios se le presentó a Jacob. Betel quiere decir casa de Dios. El Señor le dice: ve a Betel, ve a la casa de Dios y quédate ahí. El Señor le está recordando: acuérdate del primer encuentro que tuviste conmigo. Acuérdate del primer amor que una vez tuvimos con el Señor. Ese primer amor ya quizás lo dejamos y estamos viviendo una vida rutinaria, o quizás como Jacob, dejando el pecado, siendo omisos, no tomando nuestro rol con nuestras familias, en nuestra vida personal, en nuestra casa. Así estaba Jacob. Le dice el Señor: sube a Betel, o sea, a la casa de Dios, y quédate ahí, vuelve a tu primer amor. Y le sigue diciendo: y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. En esa angustia que tú tenías, porque tu hermano Esaú estaba enojado porque le habías robado la primogenitura y había sido engañado, complicidad con su madre, para que Jacob recibiera la bendición que debería de haber tenido Esaú por ser el primogénito. Y él huía porque Esaú lo perseguía, quería él desquitarse. Y le dice el Señor: sube a Betel, quédate ahí y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú, de esa angustia que él tenía. ¿Qué es lo que hizo Jacob después? Le dijo a su familia y a todos los que con él estaban. Reconoció Jacob el pecado, o más bien él sabía del pecado que había en su familia, mas sin embargo ahora sí él tomó
esa actitud donde le dice: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Había ídolos en la casa de Jacob. Todo aquello que toma lugar de Dios se convierte en ídolo de alguien. En aquel tiempo, Rebeca había robado unas figuras, unos terafines, en un lugar donde ellos habían pasado. También les dice que le dieron los ídolos y los zarcillos a Jacob para que los escondiera. Aquellos zarcillos vendrían siendo aretes que generalmente eran utilizados como amuletos, espiritualmente hablando. Y les dice Jacob: dejen los ídolos, como el Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros. Dejémonos los ídolos, hagamos algo real con el Señor, hagamos algo que no interfiera en nuestra relación con el Señor, sino que sea algo genuino, algo correcto con el Señor. Jacob sabía de la idolatría que existía en su familia. Por eso les dijo: quitad todos esos ídolos, sáquenlos de ahí. Él sabía de la idolatría, mas sin embargo, por la opacidad, por no actuar, él lo estaba permitiendo. Él estaba siendo cómplice de la idolatría que había en su familia. Pero el Señor se le había revelado nuevamente a Jacob y le sigue diciendo a su familia y a todos los que con ellos estaban: limpiaos y mudad vuestros vestidos. Es decir, purifiquémonos de todos esa maldad, de todos esos ídolos que hemos dejado entrar a nuestra vida, a nuestras casas. En pocas palabras, es decir, hagamos borrón y cuenta nueva. Jacob estaba diciendo: hemos vivido de una manera incorrecta delante de Dios. Limpiémonos, cambiemos nuestras vestiduras. Eso representaba el viejo hombre, dejar el viejo hombre y hacernos de las nuevas vestiduras, el nuevo persona en Cristo Jesús. Les dijo Jacob a todos: hagamos un compromiso exclusivo con Dios, un compromiso real con el Señor. Punto número 2, Dios habla nuevamente. Vamos a leer el versículo Génesis 35, del versículo 9 al 15. En esta porción de la palabra, el Señor renueva el pacto con Jacob. Dice la palabra de Dios así: apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue el Dios del lugar en donde había hablado con él, y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel, que quiere decir casa de Dios. Nuevamente Dios habla con Jacob. Dios tomó nuevamente la iniciativa para hablar con Jacob. Jacob todavía él no le había caído el 20 en cuanto a esto. Es decir, no había tomado, él estaba muy sometido a no hacer las cosas bien delante de Dios.
Y el Señor toma la iniciativa nuevamente y se le aparece a Jacob y lo bendice. Así como recordamos que en el capítulo 32, versículo 28, la primera vez que se le aparece el Señor a Jacob, y Jacob con esa ímpetu empieza a pelear con el varón de Dios que se le apareció pidiendo una bendición. Recordemos ahí donde dice capítulo 32, versículo 28, ese no va a estar en la pantalla, pero lo vamos a leer. Dice: y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Aparte de que Dios tomó la iniciativa de hablar nuevamente con Jacob, le recordó que su nombre ya no era Jacob, sino era Israel, porque había luchado con Dios y los hombres por una bendición y había vencido. Es decir, quería hacer las cosas bien delante de Dios, y fue bien importante que Dios le recordara a Jacob que Dios ya había tenido un encuentro con él y ya le había cambiado de nombre. Era importante porque Jacob estaba actuando como el Jacob viejo y no como el nuevo Israel. Dios le estaba dando una nueva identidad. Quería quitarle la identidad de un hombre opacado, un hombre dejado por el pecado, que dejó a su familia, prácticamente la abandonó, y también con su testimonio mostró el pecado que él tenía. Y fue importante que Dios le recordara su nueva identidad que le había dado. Así como el Señor nos ha dado una nueva identidad cuando nosotros nos acercamos por primera vez a Dios, nos arrepentimos de nuestra maldad, por fe creímos en Dios. Y 2 Corintios 5:17 dice así en cuanto a la nueva identidad que el Señor nos ha dado. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Resulta, hermanos, que a veces nosotros actuamos como el viejo Jacob, aún de haber tenido un encuentro con Dios, y nos olvidamos de que debemos de actuar con el nuevo Israel una vez que hemos tenido un encuentro con el Señor. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y sigue diciendo en el versículo 11, capítulo 35, le sigue diciendo, donde Dios reafirma el pacto que hizo una vez con Abraham y que hizo con Isaac, y lo reafirma con Jacob, y dice así, 35:11, también le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham, fue la primera pacto que hizo con Abraham, y a Isaac, habló con Isaac, la daré a ti. Aquí le está refrendando el pacto que hizo con sus padres, con Abraham y con Isaac. Te haré una gran nación, y tu descendencia después de ti daré la tierra. Se fue Dios después de haber refrendado, de haber renovado el pacto, de haberle recordado el pacto a Jacob. Y lo que hizo Jacob como una muestra de un corazón de adorador, de arrepentido y de gratitud a Dios, levantó una señal donde se había reencontrado nuevamente con el Señor, donde le llamó Betel, casa de Dios. Punto número 3, Génesis 16 al 20. Ahí podemos ver dolor y tragedia. Génesis 16 al 20, la muerte de Raquel. Dice la palabra de Dios, versículo 16: después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto.
Y aconteció, como había trabajado en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salir el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Y así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta el día de hoy. Raquel, embarazada en ese camino a Belén, a Éfrata, dio a luz y se complicó el parto. Dice que hubo trabajo en el parto y las parteras hicieron lo que ellas podían hacer para que naciera su hijo, pero desafortunadamente Raquel murió. Y antes de morir Raquel le puso como nombre, dice la palabra, a este niño Noni, que quiere decir Benoni, que quiere decir hijo de mi tristeza. En esa angustia de Raquel por querer vivir para estar a tanto de su hijo, y al saber que ella iba a perder la vida, decidió ponerle ese nombre. Pero dice la palabra de Dios que Jacob le cambió de nombre y le puso Benjamín, que quiere decir hijo de mi mano derecha. Esa tragedia, ese dolor podemos ver ahí. Punto número 4. Las cosas no iban muy bien. Jacob había tenido un reencuentro con Dios. Él quería hacer las cosas nuevas, mandó sacar ídolos, que se limpiaran, que cambiaran, que se mudaran las vestiduras. Como decir: ahora sí, Señor, me voy a consagrar a ti. Y las cosas vinieron difíciles. Murió Raquel. Se dio cuenta de ese escándalo familiar en Génesis capítulo 35, versículo 22. La palabra de Dios dice así: aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, la cual llegó a saber Israel. Imaginémonos, hermanos, Jacob se reencuentra con el Señor, va a renovar su vida, va a hacer una vida tal y como el Señor le pide que haga, y las cosas vienen a mal. Cuando uno hace un compromiso con Dios, a veces espera que todo le salga a pedir de boca. Mas sin embargo, a veces vienen cosas peores, porque Dios quiere sacar lo mejor de nosotros a través de esas pruebas. Ahí estaba Jacob, viendo esas cosas. Su primogénito hizo este pecado detestable. Rubén, el hijo que había tenido con Lea, su primer hijo, cometió un pecado muy grave acostándose con la concubina, con la criada de Rebeca. Rubén pudo haber sido bendecido porque era el primogénito, y la costumbre era de la que bendición que daba el padre antes de morir era para el primogénito, para el primer hijo. Pero debido al pecado de Rubén, el acostarse con la concubina, no recibió esa bendición. Dicen teólogos que quizás el linaje del Mesías, del Salvador, de Cristo, pudo haber venido de Rubén por ser el primogénito. Pero debido al pecado, las cosas cambiaron. Y el linaje por donde vino el primogénito, el Mesías, no fue de Rubén, sino vino a través de Judá. En un punto de vista amplio, no fue sorpresa este pecado de Rubén al acostarse con la concubina, sino que Rubén ya había visto mucho pecado en su familia. Había visto pecado de todo tipo. Raquel tenía preferencia por un hijo.
Jacob tenía preferencia por otro hijo. La madre le ayuda a Jacob a recibir la bendición engañando a Isaac. Y una familia disfuncional, llena de pecado. Podría decir, por eso Rubén actuó de esa manera, porque lo que había visto era pecado. Jacob no había puesto el ejemplo. El mensaje anterior, los últimos 3 puntos que dio el pastor, hizo referencia a los padres como líderes de la casa, de la familia, de la iglesia, de la sociedad, que muchas veces deja que desear. Y ahí estaba Jacob, por su comportamiento. Rubén hizo un pecado grave, pero a la vez era algo que se veía venir, porque él había visto pecados y más. Punto número 5, los 12 hijos de Jacob. La última porción de Génesis 35, 22 dice: ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Sabemos que Jacob se le cambió el nombre a Israel, es decir, los hijos de Jacob, ahora llamado Israel, fueron 12. Y dice así, versículo 23, los hijos de Lea, la primera mujer de Jacob. Recordemos que cuando él estaba con su tío, él había visto a Rebeca, que era la que le gustaba, y fue engañado Jacob y recibió a Lea por esposa. Después de haber trabajado 7 años, tuvo a Lea como esposa. Pero como él amaba a Rebeca, él se quedó otros 7 años más otros 7 años para recibir a la mujer que ella amaba, que era Rebeca. Pero dice el versículo 23, los hijos de Lea, la primera mujer de Rubén, de Jacob, Rubén, el primogénito de Jacob, ese que se acostó con la concubina de Jacob. Y sigue diciendo, Simeón, Leví, Judá, de donde viene linaje del Mesías. Isaacar y Zabulón, 6 hijos tuvo Lea. Versículo 24, los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Asar. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. De estos 12 hijos provienen las 12 tribus de Israel, de las que ahora conocemos, de todos estos hijos. No de una sola esposa, sino de varias mujeres. Y no que Dios lo permitiera, no permitía la poligamia, porque unos pudieran decir, entonces Dios ¿qué hizo? No, ellos pagaron las consecuencias de haber hecho las cosas a su manera. Punto número 6, la muerte de Isaac. Génesis 35, versículo 27 al 29. Podemos ver ahí la muerte de Isaac, el padre de Jacob. La palabra de Dios dice así: después vino Jacob a Isaac, su padre, en Manre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Versículo 28. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Aquí podemos rescatar algo. Esaú y Jacob, que habían vivido una etapa de separación por el pecado, por el engaño, y que no tenían una buena relación, en los últimos días de Isaac, juntos, sepultando ahí a su padre. Tristemente podemos aprender una lección. Cuando nosotros, aún siendo creyentes, tenemos una mala relación
con nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros hijos, familiares, cuando llega a haber una reconciliación, cuando hay situaciones así. La muerte de Isaac juntó nuevamente a Esaú y Jacob, sus hijos, y los sepultaron. Isaac pudo ver el reencuentro de sus hijos poco antes de su muerte. Es bien desafortunado cuando uno, por el orgullo, por la arrogancia, por los desacuerdos que tuvo con familiares, guarda rencor y no quiere arreglar ninguno de los problemas que han tenido, aunque haya sido el problema de uno. No, él me lo hizo y no lo voy a perdonar. Que lo perdone Dios, pero yo no. Tristemente, cuando hay una cosa así, es cuando el corazón se vuelve sensible. Es cuando las personas ven las cosas de una manera diferente. ¿Por qué no la pudieron ver tiempo atrás, cuando había tiempo para compartir, para convivir, para llevar una buena vida agradable al Señor? ¿Por qué esperar ese tipo de cosas? Es un buen ejemplo para nosotros, una buena práctica para nosotros. Rápidamente voy a mencionar una porción del capítulo 36 de Génesis. Este capítulo de Génesis es un capítulo que está totalmente dedicado al tema de la familia de Esaú, el hermano de Jacob, aquel que vendió su primogenitura por un plato de lentejas, aquel que desechó la bendición de Dios, que después se arrepintió y quería esa bendición. Este capítulo 36 de Génesis habla totalmente y está dedicado a la familia de Esaú, que se convirtió en la nación de Edom, los edomitas, enemigos del pueblo de Israel. Génesis 36:1 dice así: estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. En Génesis 25 ya se había hablado de eso mismo, Génesis capítulo 25, versículo 30. Dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo. Esaú le está diciendo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Desde ese versículo se conoce a Esaú como Edom, el padre de los edomitas. Segundo punto que podemos ver aquí es la prosperidad material que hubo entre Esaú y Jacob cuando estaban juntos. Génesis 36, versículo 6 y 7, la palabra de Dios dice así: y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados y todas sus bestias, y todo cuando había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob su hermano, porque los bienes de ellos eran muchos y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Aquí podemos ver dos personas, uno que no quería nada con Dios, Esaú, y uno que estaba luchando para tener una buena relación con Dios, que es Jacob. Los dos prosperaron, los dos tenían riquezas, y aquí podemos ver que las riquezas materiales no necesariamente tiene que ver con la bendición de Dios. Esaú, apático a las cosas de Dios, tenía bendiciones materiales. Jacob, luchando por una relación con el Señor, tenía bendiciones materiales. La bendición material definitivamente no es una seña de una buena relación con el Señor. El testimonio, la humildad, el apego, el conocimiento a la palabra de Dios nos habla de una bendición espiritual
que es la que nosotros debemos estar luchando. Punto número 3, rápido aquí, dice, el linaje y el pueblo de Edom. En este capítulo 36 sería demasiado difícil y aburrido para un lector común y corriente leer y estudiar la porción de la palabra de Dios en el capítulo 36. Pero para una persona que estudia y se dedica a investigar y dar un seguimiento detallado de ciertos nombres, de ciertos pueblos, del origen, de dónde llegaron, es muy bueno, es muy especial el capítulo 36. De esta larga lista de nombres que se mencionan en este capítulo, vamos a ver un versículo nada más y vamos a extraer una enseñanza espiritual que podemos aplicar a nuestra vida y la vamos a poner en contraste con la vida de Jacob. Cuando Dios nuevamente le habla a Jacob, esa enseñanza válida y práctica la podemos ver en Génesis 36:12. Génesis 36:12 dice: Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y le dio a luz a Amelec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Este capítulo 36 está hablando de la familia de Esaú. Está dedicado a la familia de descendencia de Esaú. Nos llama la atención este versículo que dice cómo vino Amelec a la historia siendo el nieto de Esaú, de descendencia de Esaú. De aquí inician los amalecitas de Amelec. ¿Y quiénes eran los amalecitas? ¿Quién era este grupo? Representa el enemigo histórico y el símbolo del mal absoluto para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios. Así tal y como Abraham se juntó con la sierva y tuvo a hijo Ismael porque querían ayudarle al Señor, porque el Señor les había dicho van a tener una descendencia que no van a poder contar, pero no podía tener hijos la mujer de Abraham. Sara no podía tener hijos sino que era estéril. Salió Ismael. Ismael hasta el día de hoy es el padre de los árabes. La mayoría de ellos son musulmanes que han dicho que no descansarán hasta eliminar, hasta rehacer de la tierra al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Edom en ese tiempo, los edomitas estaban así. Los amalecitas estaban dedicados a hacerle guerra a los israelitas. Aquí en Éxodo 17, versículo 18 al 14 podemos ver y aparecen en escena los amalecitas. Éxodo 17, versículo 8 al 14. Ese no lo vamos a tener en pantalla, pero vaya a Éxodo 17, versículo 8 al 14. La palabra de Dios dice así: Entonces vino Amelec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amelec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amelec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, es decir, empezaba a ganar la guerra. Mas cuando Moisés bajaba su mano, prevalecían los amalecitas, es decir, los amalecitas empezaban a derrotar al pueblo de Israel. Versículo 12. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella,
y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado. Ahí estaba Moisés sentado en una piedra, levantando las manos, y uno le sostenía una mano y otro le sostenía la otra mano. Aarón de un lado y Hur del otro lado. Así hubo en sus manos firmezas. Así estaba Moisés, con las manos levantadas, sostenidas por Aarón y Hur, para ver el pueblo de Israel ganar en esa guerra. Dice, así hubo su mano firmeza hasta que se puso el sol. Imaginémonos, tenían horas de batalla, no eran instantes. ¿Quién ha intentado tener las manos levantadas por un buen tiempo? Al principio van a dar unos minutos, pero después de unos minutos sientan que esos brazos le queman, le arden. Simbólicamente, por la ayuda de la misericordia de Dios, mientras Moisés tenía las manos levantadas hacia el cielo, Israel prevalecía en la batalla. Cuando Moisés la bajaba, los amalecitas, entonces ellos prevalecían en la guerra. Y esto fue hasta que se puso el sol. Versículo 13, y Josué deshizo, es decir, eliminó a los amalecitas, a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de él toda la memoria de Amalec de abajo del cielo. El Señor mismo eliminó a Amalec, representando la maldad en ese tiempo. Con esto vamos a terminar, hermanos, una reflexión. ¿Dónde queremos estar nosotros? ¿Dónde nos gustaría estar? ¿Como Esaú, apartado de Dios, haciéndole guerra al pueblo de Dios? ¿O como Jacob, donde Dios dijo a Jacob, levántate? Es decir, levántate de tu pereza espiritual, levántate de ese pecado y sube a la casa de Dios y quédate ahí y hazle un altar al Señor. El Señor eliminó la descendencia de Amalec de la faz de la tierra y no se sabe más. Mas sin embargo, la descendencia de Jacob prevalece hasta el día de hoy. Y a través de Jacob viene el Mesías, el Salvador. Donde le dijo, dice el Señor a Jacob, levántate y ve a Betel, allá donde nos encontramos por primera vez, en la casa de Dios. Ahí donde tuviste el primer amor con el Señor. Escojamos la enseñanza. ¿Queremos ser de la descendencia de Esaú o espiritualmente queremos ser la descendencia de Jacob? ¿Hemos entregado nuestra vida al Señor? ¿Realmente nos hemos arrepentido? ¿El Señor es nuestro Salvador y Señor de nuestras vidas? Y luchamos como Jacob, trastabillamos en nuestra vida espiritual, pero al final de cuentas el Señor nos llama nuevamente, toma la iniciativa y trata de levantarnos, de seguir adelante el camino del Señor. ¿O queremos ser como Esaú, apáticos al llamado de Dios? Donde un día, si decidimos como Esaú, todo será eliminado de esta tierra. Seremos eliminados y sí estaremos en un lugar, en aquel lugar de tormento. Quiero pedirle al grupo de alabanza que pase y vamos a levantarnos nosotros pidiéndole al Señor que nos ayude en la lucha que hemos tenido y que tenemos siempre. Jacob tuvo una lucha y pagó las consecuencias de no hacer las cosas diligentemente como el Señor le había dicho. Hizo las cosas a medias, hizo preferencias entre sus hijos.
En ciertas ocasiones Dios le decía que hiciera algo y lo hacía a medias, no terminaba y pagaba las consecuencias por no haber hecho las cosas completamente como el Señor le había encomendado. El Señor nos ha dicho a todos y cada uno de nosotros: arrepentíos y convertíos. Arrepintámonos, reconozcamos al Señor, apartémonos de nuestra maldad. ¿Es Esaú nuestro linaje? ¿Es Jacob nuestro linaje espiritualmente hablando? ¿Dónde queremos estar nosotros? Vivimos en una lucha constante en el pecado, en la apatía. No queremos hacer las cosas de Dios. Luchamos mucho. No sé, no nos interesa a veces las cosas de Dios. Esaú completamente no le importaba. Jacob luchó. Una vez se enfrentó con el Señor y luchó y no lo dejó hasta que lo bendijera. Y el Señor le dio una nueva identidad. No serás más Jacob, sino Israel. No serás más un hijo de Satanás, sino un hijo de Dios. Dios nos ha dado una nueva identidad. No la menosprecies. Sigue adelante. Límpiate, cambia, saquemos los ídolos, limpiémonos, cambiemos nuestras vestiduras. Somos hijos de Dios y no somos hijos de Satanás. Dios nos dio una identidad. Perseveremos, sigamos en ella. Dios los bendiga, hermano. Oremos. Vamos a ponernos de pie. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Jacob no hacía lo que tú le mandabas que hicieras. Permitió el pecado en su familia y pagó las consecuencias. Pero tu misericordia es grande y volviste a buscarlo. Tomaste la iniciativa y le dijiste: Jacob, ya habías luchado conmigo, ya te había dado una identidad, pero persististe en el Jacob viejo y no en el Israel nuevo. Esfuérzate y sé valiente. Sigue en ese camino. No es fácil, pero la recompensa es mayor. Esaú, sin embargo, prefirió las cosas terrenales y las consecuencias las paga en la eternidad hasta el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón sensible a tu palabra y poder hacer los cambios necesarios para tener una buena relación contigo. Gracias te damos, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a estar despedidos después de esta alabanza.